Saludo nuevamente desde Es el Tiempo del Podcast, este espacio que estamos preparando para llegar hasta donde te encuentres. Buenos días para ti, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches. No importa, la maravilla de las redes sociales, la maravilla de poder conectarnos nuevamente. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial porque no solamente podemos llegar hasta donde te encuentres, sino que hoy también tengo unos invitados de lujo en la casa. Y quiero presentarlos justamente a ellos. Son unos grandes amigos que nos visitan desde una nación querida, una nación que queda ahí en el medio del hemisferio, justamente, sí, la que tienes en la mente, Ecuador. Desde la ciudad de Guayaquil, quiero presentarles a los pastores Vladimir Santander y su queridísima esposa, que nos acompañan, o que más bien esta casa es suya. Y quisiera que den un saludo y se presenten. Claro Bienvenidos. que sí. ¿Cómo está, amada familia? Mucho gusto. Soy María Lorena Lara de Santander, de Guayaquil, Ecuador, para servirles en todo lo que dispongan como la casa aquí en Panamá. Bienvenidos. Sí, un privilegio. Gracias, José. Gracias a toda la casa, a nuestra familia acá en Panamá. Así es la es. primera vez que estamos acá en casa y bueno, hasta ahora lo estamos disfrutando y para nosotros es un privilegio y una honra el poder compartir este espacio. Más que bienvenidos. Gracias, gracias. Muchas gracias. María, gracias por estar acá, gracias por preparar también ustedes su corazón y disponer de este tiempo de venir a bendecir nuestra nación. Y pues aquí, como ya ustedes han visto, aprovechamos cada oportunidad que tenemos para también bendecirle a usted que se encuentra tal vez en otro país o en alguna parte del mundo, en otro hemisferio, en otro continente. Pero queremos hablar hoy de un tema muy especial que de hecho ustedes van a estar hablándolo durante este fin de semana, que es la razón principal del viaje de ustedes a Panamá, y es la fiel administración de los dones espirituales. Entonces esa palabra suena un poquito fancy, decimos en inglés, ¿no? Un poquito elegantona, la fiel administración de los dones espirituales. Entonces, vayamos hablando un poquito de esto. ¿Qué son los dones espirituales? No sé quién quiere comenzar contestando esta conversación. Sí, sabes que el título parece como algo complejo, ¿verdad? No complicado, todo lo espiritual es complejo, pero no complicado porque la tarea complicada ya la hizo el Señor. Eso. Ahora sí es cierto que nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Él y dar cuentas de nuestra administración. Y lo que se espera es no solo que seamos buenos administradores, sino fieles. Fieles que tiene que ver con exactitud, fieles que tiene que ver con un estándar, con una medida. Y creo que, ¿sabes? Me gustaría, José, poder hacer un contraste. Me encanta el contraste que existe entre la perspectiva natural de unos discípulos de los apóstoles del Cordero, que veían a Jesús ya habiendo terminado la tarea en esta tierra. Ellos vieron esa ascensión como un abandono. ¿Recuerdas cuando el Señor Poderoso asciende? eso. Sí, se sentían solos. Sí, pero desde la perspectiva espiritual de un apóstol como Pablo, ese abandono que era para los discípulos del Cordero es más bien una impartición de vida. Aquel que descendió es también quien subió hasta lo más alto y dio dones a los hombres. Y es precisamente eso, para mí los dones espirituales, fundamentados en el contexto escritural, es la impartición de un Cristo ascendido, ¿sí? Es la expresión de ese Cristo ya no con nosotros, sino en nosotros. Son expresiones de la vida de Cristo que tienen un fin, que tienen una finalidad, y es precisamente la edificación de su cuerpo, la edificación de la iglesia. Entonces, los dones espirituales es Cristo mismo. Tal cual. Es, podemos decir, dosificación o bueno, esa palabra no sé si cabe ahí, pero sí de alguna manera, porque hablamos de distintos dones espirituales y a unos les es dado de acuerdo a lo que el Espíritu así es repartió o nos da. No sé si quieres agregar a eso. Sí, María. los dones son expresiones de la vida de Cristo en nosotros.
que el mismo Espíritu nos ha concedido para servir a la iglesia, para servir al glorioso cuerpo de nuestro Señor, conforme a la necesidad de este cuerpo. Si vemos que hay una enfermedad, pues operaremos en el don de sanidad. Si vemos que hay palabra para liberar, para destrabar, pues vendrá la palabra de sabiduría, la palabra de discernimiento, la palabra profética, que sabemos que dará un avance a todo aquello que se encontraba trabado, por decirlo de alguna manera. Pero estos dones son unas expresiones de la vida de Cristo en nosotros, que responde a su naturaleza, que responde a su verdad en nosotros. Y nosotros debemos confiar en aquella impartición que el Señor nos ha dotado. Tal cual. Y si me permites, poderoso. Para, está para buenísimo. ir con el hilo conductor, porque suelo olvidarme. Estamos aquí en vivo, yo sé que algunos están viéndolo por allá, pero yo estoy ya, mi mente explotando aquí. Volando. Y con el café que nos tomamos. Ese es uno de mis dones. Sí. Pronto vamos a hacer. Sí. Tenemos que hacer, chicos, un programa del con café. El café. Sí. Además, sin café es imposible agradar a Dios, dicen. ¿Sabes qué? Lo que decía mi esposa, ¿no? De esa administración. Y ¿quién es un administrador por excelencia sino nuestro Dios? Todo lo que Él toca, todo lo que Él tiene en su mano no se pierde. Todo se desarrolla, todo fructifica, todo prospera en sus manos. Y lo que tú decías hace un momento, ¿no? El Espíritu Santo da a cada quien, pero claro, desde un criterio de administración. Él sabe. Así es. Entonces no solo se nos dio una capacidad espiritual, no, se nos impartió la vida del Espíritu. Y según, como decía mi esposa, según la necesidad del cuerpo, según el propósito de Dios, esa administración fluye. Siempre y cuando el gobierno del Espíritu opere en nuestra vida, esa administración será fiel. Esto es poderoso porque de una vez conecto tantas cosas, pero creo que una de las cosas que me gustaría hablar, entonces, es quiénes pueden operar. Tal vez otra pregunta que vendrá después es el cómo, pero ese quiénes me lleva al punto de que mientras ustedes hablaban, pienso de una vez en el cuerpo, porque si él que reparte sabe cómo lo reparte y sabe a quién a quién el otro, a quién acá, porque de repente podemos pensar, no, pero realmente yo quisiera el don que tiene mi hermano aquí, fulano, o mi hermana acá, o este otro acá, porque ese es el don, qué lindo, porque es profeta, claro. O porque tiene un don de sanidad y cuando ora por las personas Dios lo usa y, yo quisiera ese, pero a mí me tocó el de servicio. Entonces, ¿quién es? Pero yo tal vez estoy contestando un poco ya, pero el concepto de cuerpo está tan fuerte ahí, claro. El concepto del gobierno de él es el que sabe, él decide, y el cuerpo, en beneficio de el cuerpo. Sí. Entonces, ¿quiénes pueden...? Sabes que es muy interesante lo que planteas porque nos hemos topado con casos en donde las personas, hermanos en Cristo, limitan la operación del Espíritu a una expresión. Entonces dice, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de lenguas, y en el peor de los casos, yo no tengo ningún don. O yo no sé cuál. Sí. A mí Dios no me quiere, no me ha dado dones. O lo que es igual, tengo un don pero nunca lo he ejercido. Sí, entonces tú hablabas de la expresión de servicio. Creo que esa es la plataforma desde la cual todos los dones pueden fluir. Eso. Sí, y si entendemos que la vida del Espíritu está en nosotros, ¿por qué contentarnos o solo conformarnos a una expresión? A una expresión. Eso por un lado. Por otro lado, el contraste que existe entre la realidad del viejo pacto y el nuevo pacto. La superioridad del nuevo pacto también se deja ver en la expresión de los dones. Porque, por ejemplo, para un hombre como Moisés, un líder que Dios había establecido para relacionarse con su pueblo en ese pacto, el anhelo que había en su corazón es que todos profetizaran. ¿Recuerdas esa claro, ¿se acuerdan esa escena en Éxodo? No queremos, queremos. Habla tú con Dios. Sí, y él decía, ¿te acuerdas cuando el pueblo empezó a quejarse porque no tenían que comer y el Señor pone el espíritu que estaba en Moisés, pone en los líderes de casas, de familias? Y el anhelo de Moisés era yo deseo que todos profetizaran, pero eso solo era un deseo.
que por pacto no podía convertirse en una realidad. Dice la palabra que eso jamás volvió a suceder por pacto. Pero el mismo deseo es recogido en el corazón de Pablo. Y Pablo en la carta a los Corintios dice, yo quiero que todos ustedes profeticen. Es una realidad no individual, sino corporativa. Pero ese deseo de Pablo ya no solo es un deseo, no solo es una promesa, es una realidad. Entonces, lo que había en el corazón de Moisés como un deseo, como una promesa, sueño. en el corazón de Pablo, ¿sí? Es una realidad. Y una realidad no hay que esperar que se cumpla. Una Así realidad es. hay que entenderla para poder disfrutarla. Tremendo. Entonces podemos, no sé si quieres añadir algo, María, pero realmente mientras lo dices, pienso también en lo que decía Vladimir, pienso que antes de la cruz, antes de la resurrección, antes de Cristo, fue una promesa, fue un sueño, fue tal vez un ideal, y solo fue posible a través de, o sea, es parte de nuestra herencia. Así es. Y es parte de lo que hoy día está disponible, está para ti y para mí, para todo aquel que creyó. O sea, vamos contestando Tal la cual. pregunta un poco ahí, ¿no? O sea, ¿quién es? O sea, todo aquel que es hijo, ¿no? Pero es que me abre tantas pestañas, ¿no? Me abren tanto esto que estamos conversando, porque verlo hoy día, verlo en Pablo que decías, Pablo hoy día dice, no, yo quiero que esto, pero es que ya ahora sí se puede. Así es. Ahora lo puedes hacer. Claro. Y aunque yo no lo esté haciendo y lo haces tú, somos parte del cuerpo. Qué lindo esto. Y ustedes han venido desde lejos porque son parte del cuerpo. Amén. A moverse, a operar también en la gracia que Dios les ha dado, en los dones que Dios les ha dado. Y nuevamente, gracias por venir acá. No. Gracias, pero ibas a añadir algo, amada. Sí, acotando un poquito lo que escuchaba de parte de ustedes, creo que también es el saberse estar en Él, el conocer nuestra realidad en Cristo, el reconciliarnos con la mente de Cristo, el estar renovados en el entendimiento, pues realmente nos lleva a disfrutar esta verdad. Al sabernos introducidos, bautizados en Él, entonces vamos a poder disfrutar de su suficiencia, que es imposible para Dios. Si la mente está reconciliada con Cristo y es el Espíritu de Dios ejecutando el mandato, entonces nosotros tenemos que disponer como hijos la obediencia a su voz, creyendo y sabiendo que no somos nosotros, sino que es Él, porque el don es de Él, el fruto es de Él. Entonces la vida del Espíritu fluyendo en nosotros para hacer aquellas obras que Él dispuso de antemano, para que su cuerpo sea glorificado aquí en la tierra. Propósito. Amén. Propósito. Poderoso eso. Y es una realidad que, porque para alguien que nos está escuchando, nos está viendo, pudiera ser algo nuevo o algo novedoso y ninguna de las dos cosas. Porque es una realidad que tiene más de 2000 años ya. Esto ocurrió hace más de 2000 años. Esto fue consumado en la cruz, pero fue implementado en el tiempo en Pentecostés. Y ahí cuando vemos en Pentecostés, vemos la explicación en palabras del apóstol Pedro, ¿no? Esto es lo que está sucediendo ahora. Es lo que fue anunciado cientos de años antes por el profeta Joel. ¿Y cuál es qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, que todos profetizaban. Que los ancianos tendrán sueños, que los jóvenes tendrán visiones, que el Espíritu vendría sobre toda carne, aún sobre mis siervos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces es algo corporativo, es algo familiar. Me impacta esa palabra y nuevamente me abre muchos códigos, me desata demasiado aquí en mi mente, está a una revolución alta, porque me hablaba ahorita el Señor mientras los escuchaba de lo que es la realidad, o sea, el despertar a la realidad, porque es algo que ha estado hace 2000 años, como bien dices, y tal vez no podemos entender la dimensión cuando Pedro dice, esta promesa del profeta Joel, Hoy se cumplió. hoy se cumplió, porque en esos tiempos, antes de la cruz, todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo se posaba o se movía o ejercía su poder, su influencia
sobre reyes, profetas, sacerdotes, gente muy específica, por funciones muy específicas para lograr lo que él estaba haciendo, que el Tetelestai, todo culminó en la cruz. Y desde ese momento está para nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es, amigo, tú que nos estás viendo, que puedas hoy despertar en tu espíritu a un mayor entendimiento? Y la idea que me viene es como cuando usted despierta de una operación. Y no sé si alguna vez han estado ustedes o han estado algunos de los que nos acompañan hoy en una operación. Usted empieza a despertar de un sueño, de un letargo, y usted empieza a ver. En mi caso, tengo que confesarles, he estado un par de veces sedado total, creo que es anestesia total que se le dice. Y en mi caso me ha ido bien y es agradable el despertar. Es como que dormiste un sueño, pero despiertas a la realidad. Y la idea que quiero decirle aquí a todos los que nos están viendo es que el Espíritu Santo quiere despertarte a una mayor realidad de lo que tú has comprendido hasta hoy. Y es nuestra oración, antes de comenzar este tiempo, que cada uno de los que nos van a escuchar en esta transmisión puedan sus oídos ser despertados, sus sentidos sean despertados a la realidad de lo que ahora tú y yo poseemos en Cristo, la herencia que tenemos, incluyendo el ver al Señor operar, porque tal vez nosotros tenemos algunos años ya caminando y operando en los dones y se va haciendo un poco, ya lo entendemos o en algún aspecto, pero creo que hay algo nuevo que de hecho yo ahorita mientras grabamos estoy viendo. Eso es lo maravilloso de las insondables riquezas que tenemos en el Señor. Y realmente quiero nada más tener este paréntesis aquí para hablarte y que el Espíritu Santo hoy pueda tocar tu corazón, ahí donde estás, con esta palabra. Y seguimos, miren, realmente, amados pastores y amigos, Vladimir y María, entender esto creo que es parte del, no sé, otra palabra que me venía, es como que esa desintoxicación de ver el mundo como antes de Cristo veíamos el mundo de una manera. Veíamos el mundo, y sabes que el ejemplo que me viene no es tan kosher, no es tan santo tal vez para ustedes, pero tengo que confesarles que yo soy medio pecador a veces y veo películas. Entonces hay una película que vi hace 20 años que se llamaba Matrix. ¿Se acuerdan de esa película? Sí. Bueno, ustedes también pecaron conmigo, ¿no? Mentira, no es pecado ver películas. Pero esa película Matrix tiene una analogía para mí de esto, porque este hombre, Neo, creo que se llamaba. Sí, era cristiano. Nuevo. Él despertaba a la realidad, él dice, no, lo desconectaron y él empieza a ver, él dice, no, pero es que esto ¿qué es? Esto es distinto. Y yo creo que eso se aplica un poquito a lo que estamos hablando del despertar, porque hay como un despertar a que, wow, y ahora esto, en serio. Y ahora Dios me puede usar a mí, pero tú no sabes quién era yo. Yo era, y aquí como que nos metemos un poquito en la segunda pregunta. Primero era quiénes, o sea, que son los hijos de Dios. Y segundo, ¿cómo? Como que empezamos a despertar y es verdad. Y para mí, y aún con mi cola de paja y con toda la familia y lo disfuncional que era aquí yo y los pecados que tenía. Y ahora yo puedo ser usado por Dios. Sí. Y tomando el ejemplo de esta película, que no quisiera mencionar nada. Esta película él se mueve en dos realidades, ¿no? Y en la realidad natural es una persona común. En la realidad de lo que se ve, es una persona común, uno más del montón. Así es. Pero en lo que no se ve, el tipo es un protagonista, el tipo tiene... Un superhéroe. Tiene un propósito, ¿no? Entonces, nosotros no somos ni los protagonistas, ni somos el ombligo del mundo, ni todo gira alrededor de nosotros, pero Cristo sí lo es. Amén. Y nosotros somos su cuerpo, llamados a manifestar esa realidad que no todos ven, esa realidad que es intangible, pero
no solo que no deja de ser real, sino que es más real y más verdadera de lo que vemos. Eso, Total. Sí, eso es la verdadera realidad. Eso Tal es cual. poderoso. Ibas a decir algo, amada. Con lo que escuchaba de parte de mi esposo, decía totalmente de acuerdo, porque en el caso del hombre que se identifica con Cristo, en el caso del hombre que su mente está reconciliada con su naturaleza, con la naturaleza divina de nuestro Creador, pues despierta a una verdad en el cual es servir, por servir por amor, para manifestar esta expresión. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A servir. Entonces, cuando nosotros entendemos ese ministerio de la reconciliación, realmente impartimos gracia, su gracia, para que todo aquel que no conozca, como la invitación que usted hacía, amado pastor, para que todo aquel que no conozca se reconcilie con la mente de Cristo y realmente pueda disfrutar y avanzar a esta verdad. Porque hay una verdad que nos absorbe y hay una verdad que nos está llamando. Y es que somos sus hijos y Así como es. tales manifestamos su poder, manifestamos su amor, su servicio en todo lugar que vayamos. sí, sí, sí. Entonces podemos hablar de que vamos despertando a esa realidad, y para tal vez contestar un poquito el cómo, vamos despertando a esta realidad a medida que caminamos, a medida que pues primero nos encontramos con el Señor, el día que nacemos de nuevo, el día que venimos ante la cruz, ante el Señor en arrepentimiento, en confesión, de nacer de nuevo, el Sí, concepto del nacer de nuevo, pero empezamos como que un caminar, poco a poco. La idea que también me venía, dos cosas. Usted decía de esa humildad que Cristo, siendo el Rey del universo, Dios, Él dice, Filipenses 2, del 5 al 11, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, Tal cual. Misma que actitud. se humilló, o sea, vino a servir, a lavarte los pies. Y uno, eso. Y dos, en Gálatas, el apóstol Pablo utiliza una palabra, dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los narcotizó? En la palabra. Y el ejemplo que me ponía hace unos minutos en la mente del Señor era de cuando uno despierta a ese, te lo meten por acá, te ponen una anestesia, que de repente uno empieza, creo que, no sé si la idea le funciona a ustedes en la mente y sobre todo también a nuestra audiencia, pero ese ir despertando, o sea, ¿cómo opera el cuerpo también para despertar al cuerpo? Como a veces se le duerme uno la mano y uno dice, bueno, Sí. despierta. Sí, sabes que antes de contestar la pregunta, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quién crees que es el que más interesado está en que la iglesia siga durmiendo? Así mismo es. Yo creo que el cachis, Y el chukis. obviamente expresado, porque así como la luz se expresa a través de un cuerpo, la Así luz se es. expresa a través de la iglesia, las tinieblas también se expresan aquí en la tierra a través de quienes se alinean en su mente, en su corazón con ellas, ¿no? Y con ese antipropósito. Sí. Entonces el sistema religioso siempre estuvo interesado en que Cristo no sea expresado, que Cristo no se manifieste. Si los dones son expresiones de Cristo, toda doctrina y toda enseñanza que vaya en contra de la expresión de Cristo a través de los dones no es una doctrina de luz, no es una expresión del Espíritu Santo. Entonces necesitamos reconsiderar eso, porque a veces hemos abrazado el pensamiento cesionista, ¿no? Que dice que todo cesó, que ya no está operando. La pregunta es, ¿todavía necesitamos estas expresiones para edificar la iglesia o es que ya hemos alcanzado la medida del varón perfecto? Creo que nos falta. Eso, sabes que poderoso. Ayer conversaba yo con una pastora y recordaba por algunos temas que teníamos que ver relacionados a esto, y una de las parábolas, que para mí es una parábola, aunque no lo es en la palabra como parábola, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, Jesucristo nos dio vida a nosotros, como le dio vida a Lázaro. Lázaro
ven fuera, naces de nuevo, vienes de la muerte a la vida. En Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida junto con Cristo Jesús, y dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, ese es doctrina de la gracia, doctrina de la salvación 101, el ABC. Pero cuando Cristo le dio vida a Lázaro, cuando Cristo me dio vida a mí, a ti y a todos nosotros, dice que Lázaro venía como una momia y le dice a los discípulos, desátenlos. ¿A quiénes? A los discípulos. A la iglesia, desátenlo y déjenlo ser, déjenlo ir, déjenlo vivir. Y las 3 ataduras dice que eran en los pies, que para mí tiene que ver con el caminar. Caminar, sí. En las manos, con el hacer, y un sudario en la cabeza, o sea. El entendimiento. Y yo creo que esa es la que dura más quitar. Entonces, creo que la iglesia es el trabajo de los discípulos, ¿no? O sea, tal cual. Al final, no sé si esto. Sí, sería bueno ilustrarlo, ¿no? Pues el milagro no solo es que... Un día, a mí me gusta sorprender aquí, un día me voy a disfrazar de Lázaro. La diferencia es también en la calidad de vida, ¿no? La diferencia es en la calidad de vida, porque Lázaro recibe una vida natural. Nosotros recibimos la vida zoe de Dios. Así es. Lázaro vuelve a morir, pero el Señor nos hace a nosotros una promesa en aquel tiempo y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque muera, vivirá. Entonces, impresionante esto, pero quería retomar algo que tú mencionaste, soltaste una palabra que es que hablaba sobre el alcance de esto, Fíjate que Jesús dice, aquel que cree en mí, las mismas obras que yo hago hará. Y aún mayores, dice. ¿Qué se necesita para hacer las mismas obras que Jesús hizo? Terminar un seminario de 6 años, tener 30 años en el ministerio, todo eso es bueno y todo eso es necesario, pero la única condición que el Señor pone para que hagamos las mismas obras que Él hizo es creer en Él. Así es. Porque a veces nosotros vemos la operación de los dones como un momento de graduación. Así pero es. no, desde el inicio, en el nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos en lo natural, ya tenemos capacidades propias, inherentes a esa naturaleza. Nadie nos enseña a hablar, nos pueden perfeccionar en el habla, sí. Nadie nos enseña a comer, aunque podemos ser perfeccionados en todo esto, pero así también el nuevo nacimiento ya trae propio de nuestra nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros, capacidades innatas como son los dones espirituales. Ahora, el Señor dice, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago hará. La pregunta sería, ¿creemos en el Señor? Y la pregunta que se desprende de esa, ¿estamos haciendo las mismas obras que Jesús hizo? Pero no termina ahí. Claro, esa expresión tiene una explicación, y es que el mismo Espíritu de Dios operaba en Jesús y opera en nosotros. Dios le concedió al Hijo 2 cuerpos. El primero era Jesús, el segundo es la iglesia. Y en ambos cuerpos Dios impartió de su Espíritu. Es decir, Jesús nos deja sin excusas. Jesús nos deja sin ninguna excusa porque, como tú decías, lo que dice Filipenses 2, Él no hizo todo lo que hizo en forma de Dios. Él no resucitó a Lázaro porque era Dios. Él no multiplicó los panes porque era Dios. No, todo lo que Él hizo lo hizo en forma de hombre, pero un hombre lleno y gobernado por el Espíritu de Dios. O sea que un hermanito, por usar el término en amor, un hermanito que acaba de nacer de nuevo, hace poco, una semana, una persona nueva en Cristo, ¿puede aspirar a eso? Sí. Bueno, podríamos tomar todo un programa para contarles nuestro testimonio, pero creo que mi esposa lo puede sintetizar. Ella es tan hábil para eso. Siempre las mujeres, sí. Aplausos a las mujeres. Bueno, creo que no es tanto como aspirar, porque en nuestro caso no había tal aspiración porque no conocíamos, sabíamos, no entendíamos a qué habíamos sido llamados. Mas, sin embargo, el Espíritu estaba tocando en nuestro corazón la disposición.
de realmente participar de lo que veíamos congregacionalmente, hablando del testimonio. Parte de lo que les escuchaba hablar, y creo que viene un poco conforme al testimonio, pasé por una operación y me sedaron. Pero en el momento de despertarme, a mí me aplaudieron. Porque de esa fue la manera del doctor de levantarme. Me aplaudió muy cerca la cara. Entonces me aplaudió y me dijo: María Lorena, estás lista. La operación fue un éxito. Así me levanté yo. Wow. Entonces qué bueno es cuando te reciben, Qué cuando tremendo llegas eso. a una congregación o cuando llegas a esta realidad, y cuando te reciben con un aplauso y te dicen: todo ya fue consumado, ya todo fue hecho. Y salió bien. Y todo está perfecto. Cristo mora en ti. Entonces esa fue la experiencia que nosotros tuvimos. No habíamos escuchado antes cómo era la vida congregacional. No conocíamos denominaciones, etc. Simplemente se nos presentó al Cristo impartido, el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. Y nos empezaron a hablar de las expresiones de su vida. Y conforme a esa verdad nosotros caminamos. No podemos hacer de esto una doctrina. Simplemente es nuestro testimonio, Familia Santander. Pero cómo nos llevó en ese momento a tomar decisiones radicales, porque había una gran diferencia en estar en un sistema sedado, dormido, anestesiado, a realmente estar involucrados en una vida llena de vida abundante, llena de verdad y de luz, de sanidad, de poder. Entonces, el reconciliarnos con esta verdad es la que nos sostiene y nos seguirá sosteniendo hasta el día de hoy y en la eternidad. Nosotros no habíamos estudiado acerca de los dones, no habíamos sido expuestos a un ámbito. Nuestra realidad es que no nacimos en un hogar cristiano, pero el Espíritu estaba dispuesto. Y el Espíritu, tal como Jesús lo dice, les enseñará todas las cosas. Él tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Entonces, te puedo decir que estuvimos en un ámbito propicio para que esas expresiones de Cristo fluyan. Y en una misma noche pudimos hablar en lengua, en una misma noche pudimos operar en sanidad, operar proféticamente, pero sabíamos algo sabíamos, no éramos nosotros. No éramos nosotros. Y es lo que hablábamos hace un momento, lo que tú mencionaste. ¿Cuál es el alcance? Porque la primera expresión de Jesús dice: el que cree en mí, lo mismo que yo hago hará. Pero aún cosas mayores ustedes harán. Pero esa segunda expresión ya nos invita a una reflexión más profunda. ¿Cómo haces mayores cosas que las que Jesús hizo? Siempre. Y quiero sugerirles que la vida de Dios, la vida del Cristo, porque el Cristo no nace ni muere. Sí, es la diferenciación que hace el profeta Isaías. Exacto. ¿Sí? Un hijo nos es dado, el niño es el que nace. Así es. Entonces, ese Cristo eterno que lo llena todo se encapsuló en la figura de un hombre llamado Jesús. Y cuando esa cápsula fue llevada a la cruz, la vida de Dios se liberó y se impartió en toda la tierra. Ya no en una persona llamada Jesús, sino en un cuerpo llamado la iglesia. Esa cápsula fue una semilla también, se puede ver. Tal cual. Y cayó a tierra, fue sembrada. Y, así es. Y el árbol entonces dio muchos hijos que somos nosotros. Y la cruz entonces no tenía el poder para terminar con la vida del Hijo de Dios. Tenía autoridad para liberarla en la tierra. Ahora, a diferencia de Jesús, que cada vez que Jesús tenía que ir a orar por alguien, tenía que caminar y era solamente un hombre quien operaba en la plenitud de ese Dios, ahora somos millones de miembros de este cuerpo llamado la iglesia operando en el mismo poder, en la autoridad que se desprende de él y en el mismo espíritu que en el que él operaba. Por eso es que esta realidad es mucho mayor. Así es. Y por eso es que entendemos que tienen sentido las palabras de Jesús. Mayores cosas harán, porque ya no será solo un hombre haciendo la voluntad de Dios, sino un cuerpo operando simultáneamente en toda la tierra, en todas las naciones, manifestando la gloria de Dios. Y también su palabra cuando decía, les conviene. Les conviene que yo me vaya. Tú decías al principio la tristeza que sentían porque y él los empezó a preparar. Me encanta eso.
Y me encanta todo esto, pero Jesús empezó a despedir a los discípulos: yo me voy a ir, muchachos, Sí, tranquilos, no lloren por mí, Argentina, les conviene, Les conviene. porque les voy a dejar Alguien otro. como yo. Y yo he enseñado aquí en la congregación que el otro es una palabra en griego que dice otro del Paracletos. mismo Tal cual. peso o valor. No es que voy a meterle al junior aquí que, bueno, mientras regreso ahí le dejo a alguien aquí para que... No, otro que soy yo mismo, Amén. que es el Espíritu Santo. Y poderoso, y miren, quiero ir en la recta final y me venían tantas cosas ahorita mientras esta última parte lo hablábamos de lo maravilloso. Nuevamente, esto, los cristianos a veces caemos en el tremendo, poderoso, maravilloso, porque es que no hay palabras. ¿Cómo lo describimos? Sí, ¿Cómo sí. describimos un brillo tan grande, una gloria tan grande? Pero por eso nuevamente oramos por cada uno de los que mirará este tiempo, para que estas, más que palabras, sean espíritus de vida que lleguen y que toquen tu corazón. Quiero cerrar con algo, o quiero caminar, es como tratar de aterrizar, chicos, un avión, creo que es 727, no sé, con esos grandotes que son, que tienes que ir bajando poco a poco, no te puedes ir de Sí. picada, ¿no? Entonces hay que ir descendiendo para hacer el aterrizaje. Y es que hablabas de lo maravilloso de esta propuesta, de este plan del Señor. Y dice Efesios 4, no lo podemos leer todo, que Dios dio dones. A los Y hombres. ellos, dice, estos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, ellos tienen la responsabilidad, leo en NTV, Efesios 4, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra Del de ministerio. Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe Amén. y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida Amén. de Cristo. Amén. Y sigue desarrollando, porque ya no seamos niños inmaduros llevados acá. Pero entonces, qué poderoso esto. Ustedes, yo sé que voy a soltar algo que yo sé de ustedes. Que Espero que sea algo bueno. Me decía, creo que era Johnny o Bogdan, ahora estuvimos hace 2 meses en India, creo que fueron ellos que me contaron, que ustedes tienen algo bien tremendo que me pareció, wow. Dice que ustedes tienen un evangelismo, que no sé cómo le llaman a eso, un evangelismo profético, algo así, donde ustedes Sí. apuntan, dice, en oración, y Dios les dice, una chica con un pantalón azul, y estoy describiendo aquí a uno de los chicos y una camisa de rayas así. Y que la es chica- chilena, y que es chilena. Y que es chilena. Y ustedes luego salen al mall y en el mall ven a la chica en el papelito. ¿Cómo hacen para anotar la hora? Para que se sepa que Bueno, en el celular también, en el papel. en el celular, Sí, algo en así. el celular. Cosa de que le lleguen a la persona y le dicen, mira, estamos orando por ti hace tanto tiempo. ¿Cómo Sí. es eso? Sabes que algunas veces nos preguntan eso. Y otra vez la contrapregunta sería, ¿y cómo puedes presentar el evangelio si no haces eso? Pablo, así es. Nada- Es tu ecosistema ya. Claro, nada de lo que Dios nos manda hacer, Él confía en nuestras capacidades. No es sobrenatural. O sea, todo es No es sobrenatural. espiritual. Todo es exactamente. Sí, exactamente, por todo espiritual. lo que Dios nos manda hacer, presentar el evangelio. ¿Qué es lo que el Señor le mandó a hacer a sus discípulos? Dime, de la misión de los 70, la misión de los 12, la gran comisión, ¿qué de eso podemos hacer en nuestras capacidades? Así es. De Nada. hecho, predicaba yo este último domingo que no es en nuestra fuerza. Si tú crees que con tu fuerza o con tu cuentita de ahorro te va a alcanzar, Sí, posiblemente no es la visión de Lo Dios. escuché, claro. Ujú. Sabes, todo lo que el Señor nos ha confiado,
es por su gracia, es por su vida en nosotros. Entonces la pregunta es, si nosotros creemos que podemos presentar el Evangelio en la ciudad donde estemos, basados en nuestras propias habilidades, nuestras propias capacidades, sin ser dirigidos por el Espíritu, sin tener una palabra rectora, sin tener una palabra pertinente de parte del Espíritu, lo que estamos presentando no es el Evangelio. ¿Y cómo sería? No sé si pueden explicar ya estos últimos minutos la dinámica. ¿Cómo hacen o cómo le llaman primero al evangelismo? Sí, esto le llaman la búsqueda del tesoro. Y tiene de paso, tiene un asidero escritural, no solo como un evento, sino es la vida misma descrita en el libro de los Hechos. Wow, Ananías, un discípulo de Jesús, recibe una instrucción de parte de Dios, y el Señor que le dice, ve a esa calle. ¿Sí? Ve a calle la derecha, ahí encontrarás a un hombre vestido de tal forma. Este es el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Ananías fue direccionado para ir delante de este hombre? Claro, parecía una trampa, ¿no? Porque está delante de un perseguidor de la iglesia. Pero el mismo Espíritu de Dios, la misma voz del Padre le dirige y le dice, pon tus manos sobre él para que recobre la vista. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la dinámica de la iglesia. ¿En qué momento nos salimos de esa dinámica? ¿Y cómo lo hacen en Guayaquil o dónde van? Bueno, nos reunimos con los que vamos a salir a las calles de la ciudad y compartimos un tiempo de oración y el Señor nos revela el lugar, la persona, cómo está vestida y la situación por la cual debemos orar. A veces hasta los nombres. Wow. Y todo esto lo anotamos. Salimos a la calle en la dirección que el Espíritu nos da. Y hay muchísimos testimonios, pero ahorita recuerdo uno de una nena muy chiquita, tenía 2 años, es mucho. Solamente se le entendía decir mamá, papá y su osito, no tenía más. Cuando estábamos en el Malecón 2000, que es un lugar muy importante, muy emblemático de nuestra ciudad. Muy turístico. Muy turístico. Estábamos ahí caminando, pues, y todo el mundo estaba pendiente de la nena, porque es bonito salir con niños, con bebés a evangelizar. Y entonces todos sabíamos que el Señor le había hablado a la nena que tenía que entregar el osito. La nena le había dicho a sus padres, el Señor me dijo que entregue mi osito. Era su osito preferido. Ella es el osito donde lo llevaba a todos lados. Wow. Se llamaba Pastelito. Se llamaba Pastelito. Pero no era el osito cualquiera, era el osito con el cual ella dormía, comía y todo. El preferido. Todo. Entonces todos los que pasábamos por ahí le decíamos Ivanita. De hecho le mandamos saludos a Ivana. Ya es grande, ya tiene 14 años. Ivanita, le decíamos Ivanita, esa familia. No nos decía. La de allá, no. Ya llegaba el momento que ya nos teníamos que ir. Perdón, ¿qué edad tenía la niña en el momento? 2 años. 2, 3 años. Ella era de coche. Aquí se entiende coche. Sí, claro. Sí. Ella era de coche. Y ella decía, no. Cuando llegó el momento y nos dice, ella, una nenita que estaba ahí, pero ya le habíamos enseñado a varias. Y ella se le acerca y le entrega su osito. Pero cuando está ahí, que se lo entrega con tanto amor, con tanta expresión, algo que ella apreciaba mucho a esa edad, se lo entrega. No solamente pasó eso, sino que la familia de ella pudo orar por la familia de aquella nena. Entonces, toda una experiencia de conocer al Señor, tanto el impacto para todos los chicos que fuimos, porque ahí nos dimos cuenta que no es un junior el espíritu, sino un espíritu que es totalmente dotado, que viene en la misma forma, de la misma manera, que ya no estará sobre, sino que estará en nosotros y que opera en todas las edades. Entonces, cuando hay esa libertad del espíritu para fluir en esta realidad, pues podemos ver cómo una familia se destraba, cómo una familia corre, cómo una familia avanza. Entonces, la familia que entregó el peluche le habló a la otra familia. Sí. ¿Y cuál fue el resultado? Ahora estas familias son pastores. Los que recibieron el peluche. No, los que dieron el peluche. Que dieron el peluche. Sí, ahora estas familias son pastores. De hecho, ella también es un tesoro que encontramos en las calles. Los dos fueron acercados al Señor por medio de esta actividad que se llama la búsqueda del tesoro. Qué poderoso eso. Me recordé algo que suelo contarlo. Una jovencita prejuvenil recibe una palabra de parte del Señor. Debía ir hacia un centro comercial. Salimos en equipos, ¿no? A algunos lugares donde el Señor nos muestra. Sí. Y esta jovencita recibe esa palabra, y la palabra era que tenía una mujer una falta de perdón. Y ella iba a estar en un baño público de ese centro comercial.
Obviamente nosotros no podíamos entrar, pero mi esposa entró con ella. Y la jovencita tenía un nombre y la razón por la cual debía orar por esta mujer. El nombre era Marta. Entonces cuando la niña entra junto a mi esposa en ese baño, en un baño de un centro comercial, no en un culto dominical, en un baño, y estaba precisamente esta mujer vestida tal cual como el Señor le había hablado, y cuando la niña la ve le dice, usted se llama Marta. Y la mujer la queda viendo y se incomoda y dice, no, yo no soy Marta. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Nos iríamos. Perdón, me equivoqué. ¿Qué creen que hizo la niña? No, se quedó ahí plantada y le dijo, usted se llama Marta. Y este juego duró varios minutos. No, usted se llama Marta. Y la señora decía, no, yo no me llamo Marta. Hasta que en un momento la niña dijo, usted se llama Marta y Dios me dijo que usted debía perdonar. Esta mujer empieza a quebrantarse en ese lugar, empieza a llorar. Pero le dijo varias veces a la misma persona. A la misma persona, es la misma persona. Primero dijo que no y después sí era. Ahí ya voy. Ajá. Varias veces la niña le insiste. Está buena la novela, está buena la encuesta. Es como que un niño te asalte en la calle y te diga, tu nombre es José. Y sí, tú dices, no. Sí, ya, uno le da miedo, uno dice, claro. No era por miedo. Ya vamos a ver. Entonces la niña le dice, usted se llama Marta y el Señor me dijo que usted tiene que perdonar. Entonces cuando esta mujer empieza a quebrantarse, empieza a llorar, nos cuenta lo que había sucedido. ¿Sabes lo que pasó? Esta mujer había sido abusada muchas veces cuando era niña. Wow. Y mientras sufría ese abuso, los abusadores la llamaban por su nombre. Su nombre era Marta. Y cada vez que ella escuchaba ese nombre, la llevaban a la misma escena de dolor. Y fue por eso que ella se cambió el nombre en su cédula y desde ahí jamás la llamaron de la misma forma. ¡Qué poderoso! Y en ese lugar esta niña le dice, el cambiarte el nombre no te va a sanar. Lo que realmente te va a sanar es que puedas experimentar el perdón de Dios en tu corazón. Me conmovió esta historia. ¿Cómo podemos hacer eso si no tenemos el corazón de un niño para creer que Dios nos ha hablado y para poder operar en esa gracia, ¿no? Wow. Wow, realmente me conmovió esta historia y bueno, tengo que cerrar. Y dice que el mejor vino lo sirven al final. Qué tremendo, creo que deberíamos hacer una parte 2 de este programa, de este tiempo. Pero necesito cerrar. Y bueno, tal vez primero gracias por compartir, Vladimir, María, gracias por abrir. Vamos a estar pues unos días juntos acá en Panamá. Estamos, recuerda, en Ciudad de Panamá, no importa que usted nos mire de otra parte, y desde acá te saludamos y te bendecimos. Y creo que este programa va a ser de gran bendición para muchas personas. Y sobre todo para que también sean primero conectadas con el Señor, reciban sanidad en su alma, reciban sanidad en su ser, en cualquier área de su vida, incluso en el área del perdón, ahora que tocabas este tema de la falta de perdón. Pero hemos estado hablando de la fiel administración de los dones, que es precisamente el seminario que vamos a tener este fin de semana. Pero cierro este tiempo con lo siguiente: es posible, no solamente es posible, sino que es lo que el Señor ha planeado y diseñado, darte vida, y una vez que te da su vida, darte vida en Cristo, que ahora Cristo empieza a habitar en ti y ahora tú eres, o puedes llegar a ser, ese instrumento de Dios, ese tesoro escondido en vasijas de barro que somos nosotros. Nosotros somos el tesoro, en la búsqueda del tesoro, pero al final el tesoro es Cristo, es Él. Tal cual. Y gracias nuevamente, amados pastores, me gustaría cerrar en oración, me gustaría que ustedes oraran. Sí, me gustaría que ustedes oraran por la audiencia, y creo que el tiempo se nos fue. Hoy vamos a hacer un programa un poco más largo de lo usual, pero ha valido la inversión.
ha merecido la pena, como merecido la pena, como dicen en España, valido la pena, como decimos aquí en Panamá. Nuevamente gracias, pero me gustaría que cerráramos en oración Sí, por favor. por este momento. ¿Quieres orar? Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de tu palabra. Gracias, Señor, por la mesa servida, por el pan. Gracias por el alimento de alta nutrición que eres tú. Señor, enséñanos a ver lo precioso en lo vil. Enséñanos, Señor, a ver el tesoro de tu vida. Enséñanos, Señor, a sacar el estorbo. Enséñanos, Señor, a ver la riqueza. Enséñanos a ver lo hermoso, Señor, en cada área del cuerpo. Y así, Señor, vendremos a ser como tu boca. Amén. Aquellos que realmente podemos hablar conforme a tu amor y conforme a tu verdad. Señor, enséñanos de tal manera. Enséñanos en esa disposición de despojarnos de todo, Señor, para ser fieles administradores de todo lo que nos has entregado por tu inmensa gracia. Amén. Señor, que la vida de Cristo se manifieste cada vez más clara y más exacta en nosotros. Que toda la humanidad cese para que realmente la vida de tu Espíritu aflore y brote vida, vida plena y vida abundante. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por estos espacios que enriquecen. Gracias, Señor, por todo oyente que hoy sus oídos fueron destapados, Señor. Por todo oído, Señor, que responde en obediencia a tu voz y que se despierta esta verdad. Señor, oramos por todos los que serán alcanzados, porque se encontraron contigo, con el Dios de verdad, con el Dios vivo. Señor, oramos para que corran a tu palabra, para que corran a tu persona, Señor, y tengan un encuentro divino contigo, un encuentro eterno, que nada los podrá detener y que nada los podrá apartar de la vida indestructible que eres tú. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, porque sabemos que de ti hablamos, Señor, y hecho está. Así es. A ti, Señor. A ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias nuevamente, Vladimir, Gracias a ti, María. privilegio. Gracias y gracias a usted por acompañarnos hasta este momento. Sabemos que ha sido un tiempo aquí de mucha bendición. Esperamos que así haya sido en tu vida. Te esperamos en la próxima transmisión en este tiempo del podcast. Dios te bendiga.